Muy buenas tardes. Para torear y para vivir hay que saber cuándo arrojarse y cuándo quedarse quieto, cuándo rectificar y cuándo aguantar el triunfo, la cornada, el fracaso, el miedo, la temeridad, la muerte. ¿No hacen el arte de vivir semejante al arte de torear? ¿No hacen el arte de torear muy semejante al vivir? Estas palabras contenidas en el libro Pío Granda, Dulzuras, escrito por un querido amigo que la vida me arrebató justo cuando nos volvimos a encontrar, Federico Garibay Anaya. Estas palabras nos hacen reflexionar sobre el sentido de la vida, las semejanzas que se guardan con una profesión excelsa como la de ser torero. ¿Que acaso la única frustración que yo pueda tener en la vida, por falta de carácter, sin necesidad de culpar a nadie? Soy Juan Pedro Hernández Osuna, contento de poder compartir otra charla, como cada martes tercero de mes, en esta página, Formando Familias Fuertes, dirigida magistralmente por Laura Arce, nuestra admirada amiga. Ahora, particularmente este mes, nos encomendamos a la memoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo para decir nuestra breve oración. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, pueda llegar al corazón de quien la escucha. Las celebraciones en este mes de julio en la población de Pamplona, España, festejando a San Fermín, me hizo voltear al mundo taurino, que al desarrollarse en una arena, un coso, para mí evocan destellos de tarde sangrienta, encontrando un símil con la crucifixión de Jesucristo, plasmado en el siguiente poema, Los clavos de la cruz. La quietud del monte de los olivos, desaprendida del bullicio externo que ostenta la plaza, la tribuna del romano, que le espera al torero, que le esperaba al judío. Silencio sagrado, fervoroso, adoración íntima en comunión, pidiendo alivio divino para la función terrenal que les destinaba. Sacrosanto lugar hermanado a la arena que cubre la sangre derramada, monte calvario de crucifixión, remembranzas, martirios agolpados que silencian al silencio, encuentro de acero y madera clavando el cuerpo, banderillas, pullas, estoque clavando al toro, sufrimiento ancestral, angustia eterna de los presentes. Una angustia eterna. Eso debió haber sido precisamente para los presentes al pie de la cruz de nuestro Señor, al mirarlo rendido, humillado, martirizado, crucificado. Otro tipo de angustia las encontramos en la guerra, perfumadas con el olor de la pólvora, acompañadas de dolor, sangre, mucha sangre, demasiado sufrimiento. Padam, padam, padam. Toda Francia se cubre de sol. El 14 de julio llegó. Hay te quieros en cada rincón y las calles me hacen pensar en ti y el día que yo te vi. El pasado desfila ante mí, una noria que no tiene fin, sé que no dejará de latir como una sonata que se quedó en mi corazón.
Son frases de una canción compuesta exclusivamente para la inolvidable Edith Piaf, que rememora el 14 de julio, la toma de la Bastilla en 1789, hoy en día festejada con desfiles, fuegos artificiales, como queriendo opacar o cubrir la sangre derramada. El término Padam era otra manera de llamar a París en la jerga francesa de esa época. Como dato adicional, una cantante australiana de actualidad le ha dado al vocablo Padam el significado de latido. La celebración francesa, por todo lo que representó, principalmente para Europa, también resultó importante para el mundo por el simbolismo mismo de la Bastilla. Ver derrumbarse el centro de poder absoluto y de represión. A raíz de estos acontecimientos fueron adoptados los colores actuales que tiene la bandera de Francia. En nuestro continente, los venezolanos, el 5 de este mismo mes, es cuando festejan la declaración de su independencia. Sucedió en 1811, un acontecimiento digno de recordarse, siendo la primera colonia española en conseguirlo. De la poetisa venezolana Ida Gramco, entre sus escritos, encontré este, donde algunos trozos nos recuerdan su lucha en pos de la libertad. Ni resonancia ni eco callaron mi pregunta. Y llamé largo tiempo y me enlacé al espejo con angustia. Hubo tormento y lucha hasta que un brusco y singular estruendo llenó la mansa alcoba de iracundia. Vi descender agónico el espejo y le tendí mis dedos como brújula. Pero el naufragio se cumplió. Fragmentos de paisajes clavados en mis uñas. Miré y aún miro el temblor sangriento de mis manos convulsas. Un hilo de agua, un pedestal desierto en que una estatua levantó su espuma y una flor azotada por el viento que en una arista de cristal se mustia. Mientras el mar suspira en silencio y llora la cigarra en la penumbra. He referido hasta aquí actos y hechos que huelen y saben a libertad de los pueblos, del individuo, aquel que aspira a tener una vida mejor, más digna, en cualquier orden, posiblemente buscando lo mejor para México. El 3 de julio de 1955, por primera ocasión en unas elecciones federales, las mujeres tuvieron acceso al voto. Hay entrega apasionada en la fiesta brava, más allá que guste o deje de gustar. Así como en la búsqueda de la libertad de los pueblos, también encontramos entrega apasionada, delirante en muchas ocasiones, arrojo desmedido. Se trata de la libertad. Entrega, valor, pasión, pero nunca apatía. Un torero apático nunca hará nada en la vida taurina. Un pueblo apático nunca levantará una revolución de cualquier naturaleza. Se volverá conformista, dependiente de lo que otros le señalen como correcto, así sea usando la inteligencia artificial. Se volverán indolentes, apáticos. El Papa Pío XII calificaba la apatía como invasión del mal de nuestro tiempo, principalmente en los jóvenes. Apatía en la cual están insertados principalmente en lo divino. Él tuvo esta frase: nuestro tiempo exige hombres y mujeres
que huyan de la mediocridad y busquen la perfección y la santidad. El padre Lázaro, de entrañable recuerdo, instalado en el convento de La Trapa, en Michoacán, de los monjes cistercienses, que es un refugio que les invito a disfrutar, él nos decía: hoy lo que más empieza a inquietar a moralistas, pedagogos, gobernantes, en fin, más allá de la violencia de los jóvenes y de quienes han dejado de serlo, es la apatía. Todas esas masas descorazonadas, sin ilusión, ociosas, desesperanzadas, y que aumentan por momentos el número de los desesperados. Masas de hombres y mujeres que se autoexcluyen de la vida, que se marginan, sin ideales, sin agresividad. Con eso queda demostrado el fracaso del llamado superhombre, tanto de Marcuse como de Nietzsche o Jean-Paul Sartre. Ante esto, tomamos el dicho del padre José Luis Martín Descalzo: la experiencia nos ha demostrado que por cada hombre que mata, creyendo triunfar con la violencia y la muerte, hay miles de humanos que vegetan y bostezan. Simplemente son apáticos. Aunque esta página está muy lejos de abordar la política, un ejemplo claro en nuestra nación es el alto número de los jóvenes que permanecen vacíos, fríos, indiferentes, apáticos ante el llamado de las urnas. Puede ser que la respuesta más débil de este grupo sea: ningún político me convence. Puede ser. Por ello mismo deben de inmiscuirse, entre otros asuntos, en la vida política del país. Pues después de todo será el México que les corresponde recibir, pero lo que realmente encontramos en todos ellos es apatía. San Ignacio de Loyola consideraba como causa de desolación la apatía, pereza o tibieza. Apatía que nos ha ido envolviendo a todos, haciendo de lado incluso a Dios, tal como lo puso en evidencia el Papa Pío XII. Yo en lo personal desconozco cuál sea la manera en que un nuevo Papa determina el nombre que ha de llevar durante su pontificado. Una forma simple para mí es la identificación que cualquiera de nosotros puede tener por cierta ideología, formas de pensar, actuar o decidir ligado a una persona o institución. Eso puede convocar el compromiso de la elección del nombre, precisamente por los antecesores, queriendo continuar, ampliar, incluso corregir algunas fallas, desviaciones o simples distracciones humanas. La primera carta encíclica de León XIV lo demuestra, si tomamos en cuenta que León XIII abordó en la carta encíclica Rerum Novarum las cosas nuevas. Prácticamente aplica al Papa actual al incluir aspectos preventivos de la inteligencia artificial, que si bien nada nuevo tiene, es un vocablo, inclusive una expresión acuñada ya por 1950, pero creo que sí es el momento preciso de gritar o alertar: ¡hey, que viene el lobo! Pero el grito, lejos del pastorcito aquel del engaño, es un grito más parecido al que daban los españoles ante el advenimiento de Franco: que viene el lobo. Otra voz que podamos calificar de alerta la alzó Herbert Marcuse en 1964 al publicar un ensayo
el hombre unidimensional, donde analiza cómo la sociedad capitalista avanzada produce individuos conformistas, limitando la crítica y la creatividad. Nada lejos de lo que hoy se nos ofrece, o lo que representa el uso desmedido de la inteligencia artificial. Hay un buen símil que logra León XIV al comparar la inteligencia artificial con la Torre de Babel cuando escribe: el resultado no es la unidad, sino la dispersión. Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia. Sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. Evitemos, por tanto, el síndrome de Babel, nos dice el Papa, la idolatría del lucro que sacrifica a los más débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único, incluso digital, capaz de traducirlo todo, incluso el supuesto misterio de la persona en datos y rendimientos. Este es el riesgo de la deshumanización: construir el futuro excluyendo a Dios y reduciendo al otro a un medio. Una tentación antigua, pero siempre nueva, que hoy también toma un rostro técnico. Si en su momento León XIII hablaba de nuevos asuntos, la rerum novarum, hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas, sino que debemos de pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo, en particular los avances de las técnicas. Todo esto lo escribe León XIV. Ahora bien, nosotros, contra el embate de la inteligencia artificial, debemos estar fortalecidos interiormente. Dicho así, podemos sentir la inteligencia artificial como una grave amenaza, una afección desordenada. Pero, fortalecidos interiormente, apenas se vislumbra como una excelente herramienta. Lo delicado es dejarse apabullar por la información digerida que hace a un lado todo raciocinio, toda sed de investigación, de confrontación, de cuestionamiento. Yo en lo personal de continuo traigo a colación la frase del sacerdote jesuita Anthony de Melo: cuestiónate todo, así lo diga el Papa. Por eso debemos estar preparados, repito, fortalecidos interiormente, para nunca perder la capacidad de asombro ni de cuestionamiento. Para hacerlo, es indispensable conocer elementos en pro y en contra. Y una vez que los hayamos expuesto, el siguiente paso es el discernimiento. Volviendo a la encíclica de León XIV, nos invita a percatarnos, más que eso, a despertar, abandonando la apatía, porque no se trata de una decisión sobre nuestro futuro, sino sobre nuestro presente, porque la inteligencia artificial y las demás tecnologías emergentes ya son parte de nuestra vida cotidiana. En otro apartado, agrega: en el pasado, eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superior a la de muchos gobiernos.
El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Es un excelente mensaje, una advertencia, por eso le llamo un verdadero grito de alerta. En el apartado 92 de la misma encíclica tenemos: así aparece con mayor evidencia que la técnica no es un simple instrumento y que cuando se vuelve criterio, termina por establecer qué cuenta y qué puede descartarse, reduciendo la creación a un objeto de explotación y a las personas de un engranaje de un sistema que es cada vez más eficaz. Y en el apartado 97, al referirse en concreto a la inteligencia artificial en forma más directa, lejos de querer hacer un tratado, nos dice: me limito a recordar que algunos elementos esenciales para un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona, con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites. Carol Wojtyla, en el taller del orfebre, tiene esta frase que parece a propósito de la inteligencia artificial, con todo y que es una obra de teatro. La situación es muy hermosa y despierta tantas sugerencias. Miremos solo lo que es, porque es sabido incluso que ya hay personas que se dedican a hablar, si así se le puede decir, o mantener una comunicación hasta afectiva con la inteligencia artificial. Esto sí es para asustar, o al menos impresionar. Al respecto, León XIV abunda: la imitación artificial de la relación de cuidado o de acompañamiento puede ser cuando se introduce en un contexto pobre de relaciones y afectos reales. Entonces el riesgo no es tanto que una persona crea que está hablando con otra persona, sino que pierde el deseo de buscar realmente al otro. De hecho, esa especie de pobre relación y afectos reales, cualquiera de nosotros lo podemos ver en los espacios públicos, cuando dos o más personas se reunieron, según ellos, para compartir. Cada uno está inmerso en el celular, sean parejas afectivas o un grupo de amigos, excluyendo por completo el uno al otro. Y uno de los aspectos donde debemos de estar atentos, preparados, alertas, es en el inevitable aumento de poder de quien principalmente lo tiene todo: recursos económicos, competencias y acceso a los datos, por las consecuencias que ya estamos viviendo. Es decir, la acumulación de datos y orientar preferencias, pues como lo señala la encíclica, este fenómeno suscita seria preocupación. Pequeños grupos muy influyentes pueden orientar la información y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. Sin percatarnos, sin darnos cuenta, imperceptiblemente vamos perdiendo el sentido de la realidad. Cada día tenemos menos acceso a la verdad, pues ya está dicha a la manera de las técnicas avanzadas. León XIV se apoya en escritos de la filósofa Hannah Arendt en el apartado 134. El desinterés por la verdad
conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo, por lo cual los súbditos ideales no son aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, es decir, la realidad de la experiencia y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas del pensamiento. Todo este tipo de acciones manipuladas ahora inciden con fuerza en la educación, donde encontramos un gran desafío intelectual y sapiensal, pues al decir del Papa, si no estamos atentos, puede surgir un sistema educativo carente de amor por la verdad, en el que el flujo incesante de la información sustituya el ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento. Muchos educadores perciben ya los signos de una posible deshumanización, en la que las personas saben muchas cosas, pero tienen dificultades para darle sentido a su vida. Con este último renglón, vuelvo al señalamiento inicial, la apatía predominante. Al carecer de sentido por la vida, el alto índice de suicidios es un referente muy bueno. Nada raro es que siga incrementándose la apatía entre los jóvenes, y con estas técnicas manejadas sin control, sin preparación interna, sin fortalecimiento alguno en el espíritu, también aumenta entre una creciente población que supera el término medio de la juventud. En los pasajes aquí abordados de la encíclica de el Papa León XIV y a lo largo de toda la encíclica, acude continuamente al vocablo discernimiento. Por eso he hecho énfasis en el vocablo. Siento que de alguna manera nos induce a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, tratándose el tema que es, quizás sea con toda la intención, porque es un hecho, para fortalecernos interiormente, necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Algunos de ustedes habrán de haber escuchado con toda seguridad acerca de los ejercicios espirituales bajo diversos nombres, programas, sustentos. Lo mismo bajo la batuta del otro Ignacio Larrañaga o del jesuita Antoni de Melo, y en su gran mayoría los propuestos por el Santo de Loyola, que son los sugeridos por la charla. Otro sacerdote jesuita, Pablo López de Lara, escribió: los ejercicios ignacianos tienen como punto de arranque o base de apoyo el reconocimiento de Dios como el único absoluto y relativizan todo lo demás como medios de lo que se puede o debe echar mano tanto cuanto ayuden para ir a Dios. Siendo de esta manera, nos damos cuenta que mientras otros se dedican a dejar a Dios de lado, nosotros debemos de abocarnos a reconocerlo como el único absoluto, aceptando esa llamada constante que nos hace el Señor en diversas circunstancias, tal como lo escribe el poeta Lope de Vega. Me espanta vuestra piedad, pues me llamas a que os quiera, como si de mí tuviera vuestro amor necesidad. Una excelente herramienta que nos ayude para atender su llamado es la herencia literaria de San Ignacio. Difícil de pensarlo, pero tampoco improbable, que más de uno, si nos lo proponemos, lleguemos a recibir abundancia de gracia como le ocurrió a San Ignacio de Loyola, sin que sea necesario o indispensable para ello
participar en una guerra, resultar herido y tener mucho tiempo para meditar. En aquel entonces, hablo del siglo XV, se leían libros, todavía existen, y al pedirlos el soldado Ignacio, que todavía le faltaba para ser canonizado, queriendo hacer más llevadera su enfermedad o recuperación, solicitó libros de caballeros, acostumbrado a su ambiente, a su forma de vivir, pero en el espacio al que llegó, ninguno de esos tenían para facilitarle, y tuvo que conformarse con ejemplares de carácter religioso, como la vida de Cristo, y otros conteniendo vidas de santos. Fue tal su asombro, su manera de interiorizarse, insisto, con la gracia de Dios, que después de esas lecturas, de ahí transitó a la meditación, al análisis, a la reflexión y casi sin proponérselo, creo yo, pasó a redactar los famosos ejercicios espirituales. Con su vocación soldadesca que tenía, al leer vidas de santo, quería contender con ellos, soñando con ir descalzo de Loyola a Jerusalén, pretendiendo superar a San Francisco de Asís. Su aprendizaje de latín llegó hasta los 33 años. Y entre las ironías de la vida, fue incluso encarcelado por la Inquisición española, quien lo absolvió, sí, pero antes le prohibieron cualquier enseñanza de tipo religioso sin cursar por lo menos 3 años de estudios. El jesuita Pablo López de Lara nos hace esta descripción del hombre. A mí me encanta en lo personal, la verdad. Su personalidad humana difícilmente puede encasillarse en una categoría convencional, porque se sale de lo común y porque está hecho de contrastes. Une en sí las cualidades y los defectos más opuestos, incluyendo angustias, escrúpulos y minuciosidades. Las gracias extraordinarias de que fue objeto, especialmente en la población de Manresa, no destruyeron estos aspectos humanos, sino que le imprimieron una nueva dirección. Ignacio de Loyola, en vez de centrarse en sí mismo, en su altivez innata y en su ambición de gloria, grandeza y estima mundanas, se centra totalmente en Jesucristo y busca en todo la mayor gloria de Dios. Esta metamorfosis influye definitivamente en su vida y en su espiritualidad, que a pesar de ser una experiencia personalísima, logra transmitirla a otros cristianos de otros temperamentos por medio de los ejercicios espirituales como de las constituciones y sus cartas. Repito aquí eso de las gracias extraordinarias recibidas, algo que pocos tienen la dicha de conseguir. Sin embargo, a nosotros nos quedan como ejemplo, como ayuda, como camino a seguir los ejercicios espirituales si queremos vencer la apatía, si queremos estar fortalecidos internamente. Tenemos como católicos la obligación de hacerlo, máxime cuando las técnicas modernas, los avances, pretenden sumirnos en la apatía, en la pereza y hasta despojarnos del Dios verdadero. Y para andar por este sendero es indispensable el discernimiento. La práctica misma del discernimiento personal, en palabras del jesuita Jesús Vergara Aceves, es básica en la vida de todo cristiano, laico, religioso o sacerdote. Creo que aún en los tiempos ordinarios todavía se puede afirmar más
y aplicarlo más puramente a los procesos de decisión, siguiendo más fiel y creativamente la herencia ignaciana. En tiempos extraordinarios, y siento que ahora lo son, el discernimiento es todavía más importante. Se hace necesario, único, imprescindible. Cuando se establece un ciclo histórico, la racionalidad, la lógica y los modelos tienen importancia fundamental en la vida cultural, científica y religiosa. Su aplicación es fácil y eficaz. En esta fase estable, el discernimiento es importante para liberar a esas personas de la rutina, de la apatía y del sometimiento indebido a la racionalidad imperante y para afirmar esos modelos y ponerlos al día. Lo único que funciona durante los cambios culturales es el discernimiento. Deshace los viejos paradigmas y principalmente crea los nuevos. A San Ignacio le tocó hacer el paso de la Edad Media a la moderna, y lo pudo hacer gracias a la eficacia de su creativo discernimiento. Una forma simple de lograrlo es entender y seguir estas palabras de San Ignacio. Trabajaré como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Trabajaré como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Sin proponer de entrada tampoco crear paradigmas como lo hizo San Ignacio en nuestro discernimiento, sí podemos al menos aplicarlo a nuestra vida diaria para hacer frente a este mundo inédito que nos ha tocado experimentar, sabiendo que cada uno de nosotros habremos de hacerlo en forma diferente, porque somos únicos y cada discernimiento será único, abandonándonos siempre. De entre las enseñanzas de San Ignacio hay esta que reza así: abandono total a Dios, por encima de toda lógica y racionalidad humana. Aceptar el misterio de Dios y entregarse sin reservas. Puedo asociar estas palabras con las de Jesucristo en casa de Lázaro cuando se dirige a Marta. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Por cierto, este 29 de julio, la Iglesia conmemora a Lázaro, a Marta y a María. Los conmemora como santos. Santos algo olvidados, tristemente, porque le estamos restando importancia a la gracia enorme de haber contado con la amistad de Jesús y recibir el regalo, la bendición mayor de tenerlo como huésped. ¿Verdad que no es poca cosa? María en este pasaje mostraba apego a las causas del hogar. Y San Ignacio nos dice: el mayor obstáculo que tiene uno para unirse a Dios consiste en el apego a sí mismo. Vamos pues intentando dejar el apego a un lado, vamos fortaleciendo nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro corazón. Vamos preparándonos para ser mejores cristianos, mejores personas. Traté de hacer un ligero esbozo de lo que pueden significar los ejercicios espirituales, una forma para despertar el apetito por ellos, para que cada quien los busque por su cuenta.
Recordemos el fin de los mismos. Ejercicios espirituales para lograr el dominio de uno mismo y buscar el enfoque y la organización de la propia vida, sin dejarse influenciar de repugnancias o afecciones desordenadas. Y ya lo vimos, tenemos que tener cuidado porque la inteligencia artificial se puede convertir en una afección desordenada. Para despedir la charla, voy a utilizar una meditación de Anthony de Melo contenida en su libro Ejercicios Espirituales. ¿Será un día de hacer cosas? Entonces, las cosas que realmente quiero hacer hoy, será también un día consagrado a hacer, sin esforzarme por realizar, por hacer cosas, por acumular o poseer, sino únicamente por ser. Mi vida no dará fruto si no aprendo el arte del barbecho, el arte de perder el tiempo de manera creativa. Decido, pues, qué tiempo voy a dar al juego, a actividades carentes de finalidad e improductivas, al silencio, a la intimidad, al descanso. Y me pregunto, ¿qué es lo que voy a saborear y tocar y oler y escuchar y mirar? Yo les quiero agregar que nada de lo anterior nunca se los va a poder proporcionar la inteligencia artificial, sino la fuerza del corazón, de tu corazón fortalecido internamente. Procuren, por favor, acercarse a los ejercicios espirituales. Les agradezco mucho su atención. Ha sido un placer. Gracias. Buenas tardes.